Ante la controversia surgida en la anterior publicación, les dejamos la explicación de el por qué el Volkswagen Jetta no pudo ganar la licitación ese año. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia fascinante, de verdad. Es una mirada desde adentro a la primera licitación internacional para las patrullas de la Policía Federal de Caminos aquí en México. Y créanme, hubo de todo. Así es. Y lo más interesante es la fuente, ¿no? Viene de alguien que estuvo ahí, el oficial Alquicira. Y también se mencionan a los oficiales Pastor, Medina, Chávez, todos bajo el mando de, los identifican como Alfil Navarro y Puma Cadena. Suenan a claves internas, quizá. Sí, nombres claves seguro. Esto le da un toque muy personal, muy de primera mano. No es el típico informe burocrático. Exacto. Y los contendientes, pues autos conocidos, el Volkswagen Jetta, el Chevrolet Lumina y el Ford Crown Victoria Police Interceptor, el famoso Crown Vic. 3 propuestas muy diferentes. Y nuestra misión hoy es entender bien cómo fue esa evaluación. ¿Qué pruebas hicieron? Claro, pero también qué sorpresas hubo. ¿Y qué factores, más allá de lo técnico, influyeron al final? Porque no todo fue tan obvio. Vamos a analizar a fondo este proceso histórico para la seguridad vial del país. Perfecto, pues entremos de lleno. El proceso arrancó con las pruebas de rendimiento físico. La primera parada, según nos cuentan, fue una prueba de arrastre, allá en Chalco. Algo, digamos, estándar, ¿no? Sí, correcto. Fue como el calentamiento, por así decirlo. En esa parte, los 3, Jetta, Lumina, Crown Victoria, pasaron sin mayor problema. Digamos que cumplieron el trámite inicial. Ok, la calmantes de la tormenta, entonces. Algo así. Porque después de eso, la cosa se puso más interesante. La siguiente prueba fue clave. Subir una pendiente en la carretera a Río Frío, específicamente en el kilómetro 62,5. Ajá. Y aquí sí había, ciertas dudas, sobre todo con uno de los coches. ¿Con cuál? El Jetta, me imagino, por ser el más pequeño. Exactamente. La expectativa general, según la fuente, era que Chance no le daba la potencia para subir igual que los otros 2. O sea, se pensaba que ahí iba a flaquear, ¿no? Por el motor, el tamaño. Pero, ¡oh sorpresa! Aquí viene el primer giro inesperado. El Jetta no solo subió. Subió muy bien. La fuente dice que el desempeño fue muy bueno y que dejó a todos así de ¡wow! Una sorpresa infinita, así lo describen. Nadie esperaba eso del cochecito alemán. ¡Qué interesante! Eso ya te dice algo, ¿no? Que las fichas técnicas no lo son todo. Claro. Ahí se vio que la ingeniería, la puesta a punto específica para la prueba, puede cambiar mucho las cosas. El Jetta demostró que no estaba de relleno, que venía a competir en serio. Y mientras los otros, el Crown Victoria supongo que sin despeinarse. Tal cual, el Crown Vic hizo lo suyo. Desempeño excelente, sólido, lo esperado para un coche así. El Lumina también cumplió bien en esa prueba de subida, pero la nota la dio el Jetta, definitivamente. Y esa tendencia del Jetta de romper quinielas siguió, ¿verdad? Porque vino la prueba de frenado lineal. Uno pensaría que los más pesados frenan mejor o no sé. ¿Qué pasó ahí? Pues fíjate que no. Aquí el Jetta, otra vez, contra lo que quizás esperaba por su tamaño, fue el mejor. La fuente es muy clara. Dice que se llevó las palmas, un desempeño impresionante. Órale, mejor que el Ford incluso. Bueno, del Ford dicen siempre perfecto. O sea, sin quejas, cumplió con esa precisión y fiabilidad esperada. Era como el estándar de oro, digamos. Ya veo. Y el Lumina, ahí fue donde tuvo problemas. Ahí fue. Y fue grave. La fuente lo describe como fallos garrafales en el frenado. No sabemos exactamente qué falló, pero fueron errores serios. Híjole. Tanto que, desanimaron mucho al equipo de Chevrolet y prácticamente lo dejaron fuera de la contienda real. Un fallo así en frenos, ni hablar. Es demasiado crítico para una patrulla. Claro, no hay margen de error ahí. Entonces, haciendo un corte, el Lumina queda rezagado por esos problemas técnicos. ¿Sí? Y la pelea real se centra entre 2 muy distintos. El Jetta, el pequeño gran gigante que no para de sorprender. Ajá, el underdog, digamos. Y por el otro, la máxima carta fuerte, el Ford Crown Victoria Police Interceptor, el coche hecho y derecho para hacer patrulla en Estados Unidos.
Dos filosofías totalmente opuestas. La tensión debió sentirse fuerte en ese momento. Me imagino que sí. Antes de la siguiente prueba, que era la decisiva, la de blindaje, la gente de Chevrolet, pues caras largas. Sabían que ya era muy difícil. Claro. La gente de Volkswagen, yo creo que estaban, pues muy animados, ¿no? Pensando si el Jetta podría dar otra sorpresa, incluso en el blindaje. Donde no era el favorito a priori. Exacto. Y Ford, pues con la confianza del que sabe que su producto está diseñado para eso. Llegaban sintiéndose fuertes. Y esta prueba de blindaje sí que era cosa seria. Implicaba armas de verdad, ¿no? La fuente detalla el tipo de armamento. Sí, y es importante mencionarlo para entender la exigencia. No era cualquier cosa. Usaron desde armas cortas comunes como 9 milímetros, .45, hasta el .40 SNW, que era más nuevo en ese entonces. ¿Ok? Pero también armas largas, de alto poder, fusiles como el AR-15, el Galil e incluso el AK-47, el famoso cuerno de chivo. Querían ver si el blindaje aguantaba lo peor que un oficial podría enfrentar en carretera. Vaya prueba. Durísima. ¿Quién empezó? ¿El Lumina? El Lumina fue primero, y a pesar de los problemas de frenos, aquí sí cumplió. Su blindaje resistió los disparos de las diferentes armas. La fuente dice que era de buena calidad el blindaje que traía. Bueno, al menos eso. Luego el Ford Crown Victoria. Ahí sí las expectativas eran altas. Altísimas, y la superó. La fuente usa palabras como increíble, magnífico. Se notaba que era un vehículo hecho para resistir. El blindaje funcionó perfecto. Generó admiración, dices. Sí, mucha. La fuente hasta confiesa. Estábamos enamorados de esa unidad. Es que transmitía una solidez, una seguridad impresionante. Y entonces llegó el momento del Jetta, el contendiente sorpresa frente a la prueba de fuego, literalmente. ¿Qué tensión debió haber? Uf, sí. Imagina la escena. Todos listos. Cámaras grabando. Medidas de seguridad al máximo en el polígono. Nerviosismo. Uno de los mandos, el alfil, toma un arma larga, apunta al Jetta y dispara. ¡Pum! ¿Y luego? ¿Silencio? Un silencio incómodo, supongo. Un silencio total. De incredulidad. Caras de asombro por todos lados. Nadie daba crédito. La bala había atravesado el blindaje del Jetta. Así nomás. Como mantequilla, dice la fuente. No puede ser. ¿En serio? Después de ir tan bien. Un fallo catastrófico. Totalmente inesperado después de lo visto antes. Pero, ¿qué pasó? ¿El blindaje de VW era malo entonces? Aquí viene lo más. Híjole, lo más irónico y triste de la historia, según la fuente. No fue un problema del tipo de blindaje que BMW ofrecía. Fue un error humano. Un error de los técnicos de Volkswagen al preparar el coche para la prueba. Un error humano. ¿Cómo? Instalaron una versión demo del blindaje en el coche de prueba. O sea, una muestra, una maqueta. No el blindaje real que cumplía las especificaciones de la licitación. Un error de montaje, de logística, básico pero fatal. ¡Qué bárbaro! Es increíble, sorprendente en todo lo dinámico y caen por no poner la pieza correcta en la prueba de seguridad clave. Exacto. Un recordatorio brutal de que en estas licitaciones, cada detalle, por mínimo que parezca, es crucial. La fuente lo dice claro, ese error les había costado la licitación. La decepción tuvo que ser enorme. Me imagino. Y con ese resultado en el blindaje, pues la conclusión técnica era obvia, ¿no? ¿Sí? Ya no había duda. La resistencia balística era indispensable. El Jetta falló de forma rotunda y el Ford demostró ser magnífico en eso. El veredicto técnico fue unánime. El Ford Crown Victoria Police Interceptor era el ganador de las pruebas de campo. Clarísimo. Pero, siempre hay un pero en estas cosas, ¿verdad? Especialmente cuando entra el gobierno y el dinero. Efectivamente. Aquí la historia da otro giro. Porque a pesar de ese fallo técnico tan grave, cuando abrieron los sobres con las propuestas económicas, ¡sorpresa! El Volkswagen Jetta, el que había fallado, tenía el precio por unidad más bajo. Más bajo que el Lumina y que el Ford. Sí, más barato que ambos. Significativamente más barato que el Ford.
Ok, entonces tenemos ganador técnico claro, el Ford. Opción más económica, el Jetta. Esto lleva a la siguiente etapa, ¿no? Justificar la elección ante los jefes. Correcto. El comité técnico elige al Ford por rendimiento, pero ahora hay que defender esa decisión que implica más gasto ante la gente de presupuesto, digamos. Y hubo una junta importante en la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que era la responsable de la Policía Federal de Caminos en ese entonces. Exacto. Y en esa junta, pues algunos funcionarios, quizá viendo el costo del Ford, empezaron a poner peros. No a la elección en sí, sino a ciertas características del coche. ¿Cómo cuáles? Las calificaron de lujos innecesarios. Hablaban del aire acondicionado, del radio, de los vidrios eléctricos. Decían que una patrulla no necesitaba esas comodidades. Ahí choca la visión del escritorio con la de la calle, ¿no? ¿Cómo se defendió eso? La fuente dice que el comandante dio una buena argumentación. Buenísima, muy inteligente y muy pegada a la realidad. Según cuentan, el comandante le preguntó a uno de los funcionarios criticones qué coche manejaba él. Un Spirit del 95, dijo el funcionario, y que manejaba unos 10 kilómetros al día en ciudad. Ajá, que seguro ya traía aire y vidrios eléctricos. ¡Claro! Y el comandante usó eso. Le dijo, bueno, ahora imagínese a mis oficiales. Manejan cientos de kilómetros diarios, solos, cruzando sierras con nieve y bajo cero, desiertos a 45 grados, lluvias torrenciales. Condiciones extremas. Exacto. Y preguntó, ¿en esas condiciones, el aire acondicionado o la calefacción son un lujo? Pues no, son herramientas para que el oficial aguante, esté alerta, no se fatigue de más. Es seguridad operativa. Muy buen punto. ¿Y los vidrios eléctricos? ¿Cómo justificó eso? Con dos argumentos de seguridad muy fuertes. Primero, la seguridad del propio oficial. Si va solo y tiene que bajar la ventana con manivela, quita una mano del volante, se distrae. ¿Es un momento de vulnerabilidad? Justo, lo pueden agredir. Con los vidrios eléctricos opera la ventana rápido, sin quitar manos del volante ni vista del entorno. Lógico. Tácticamente tiene sentido. ¿Y el segundo argumento? Tenía que ver con llevar detenidos atrás. Si las ventanas son manuales, el oficial no las controla desde adelante. Si el detenido se queja de mucho calor o frío y el oficial no puede ayudarle sin parar y exponerse, lo pueden acusar de trato inhumano. ¡Ah, caray! Hasta de tortura menciona la fuente. Sí, con los vidrios eléctricos, el oficial controla las ventanas traseras, sin riesgo, protege al oficial y también los derechos del detenido. Vaya, son cosas en las que uno no piensa, pero son cruciales. Y el radio. También era más que para oír música. El argumento fue parecido. Jornadas larguísimas, solos, en carretera. El radio ayuda a combatir el cansancio, a mantener la mente activa, previene que te quedes dormido al volante, los microsueños. No es lujo, es para mantener al oficial alerta. Seguridad vial pura. Una defensa muy sólida, la verdad, que cambia la perspectiva de qué es lujo y qué es necesidad según el trabajo. Y funcionó, convenció a los funcionarios. Parece que sí. La fuente dice que la argumentación fue tan clara, tan basada en la realidad operativa, que los convenció. Aceptaron que esas características eran requerimientos esenciales para la seguridad y la eficacia de los policías, y así se aprobó la compra de los Ford con ese equipamiento. ¡Qué historia tan completa! Recapitulemos rápido los puntos clave. Empezamos con un Jetta, que sorprendió a todos por su rendimiento. El pequeño gigante, sí, excelente en manejo y frenado. Luego el drama total en la prueba de blindaje. Un fallo catastrófico por un error humano increíble. Poner un blindaje demo. Exacto, eso le costó la licitación técnicamente. El Ford Crown Victoria, por otro lado, se consolidó como el ganador técnico indiscutible. Cumplió y superó las expectativas como patrulla especializada. El campeón en las pruebas, sin duda. Pero luego entró el factor económico. El Jetta era más barato, a pesar del fallo, lo que obligó a justificar muy bien la elección del Ford. Así es. Y esa justificación vino al defender características como el aire acondicionado, los vidrios eléctricos y el radio. Demostrando que no eran lujos, sino necesidades operativas vitales para la seguridad y el rendimiento de los oficiales en carretera. Justamente. Una licitación que fue mucho más que comparar coches. Fue una mezcla de ingeniería, resistencia, costos, errores humanos y hasta de definir qué necesita realmente un policía para hacer bien su trabajo.
Cierra perfecto el análisis. Y como siempre, nos deja pensando. Sí. Quizás la reflexión final es sobre ese equilibrio tan difícil en decisiones críticas como esta. Con la seguridad pública en juego, ¿qué debe pesar más? ¿El costo inicial, el rendimiento técnico probado o evitar esos errores humanos que pueden cambiar todo el resultado? Es complicado, ¿no? Vimos que lo técnico fue decisivo, pero lo económico siempre está ahí. Y un error, como el del blindaje del Jetta, tuvo un impacto enorme. Encontrar ese balance perfecto entre costo, capacidad y fiabilidad sigue siendo un desafío enorme. Una buena pregunta para reflexionar.